Bueno, buenas tardes jóvenes, bienvenidos a esta sesión número 17, 17 o 18 de la asignatura Física de Movimiento Aplicada. Esta sesión vamos a iniciar con la unidad número 4, que tiene que ver con los conceptos básicos de masa, peso y fuerza. Recuerden que nosotros previo a esto vimos la unidad número 2, que tiene que ver con las magnitudes escalares y vectoriales, ya que a partir de esta unidad, de la 4 en adelante, muchas de las cantidades que vamos a utilizar, de las fórmulas, de las ecuaciones y de los conceptos que necesitamos analizar, requieren la comprensión de lo que son las cantidades escalares y vectoriales. Nosotros en el primer departamental analizamos dos cosas principalmente. Primero, la naturaleza de la física, donde la física pues se compone principalmente de fenómenos, de analizar fenómenos físicos de la naturaleza, ver cómo estos se comportan y cómo podemos nosotros entenderlos, analizarlos, y algo interesante es llevarlos a una parte de cuantificación. Por cuantificación quiere decir que yo voy a poder generar un modelo matemático, una expresión matemática para poder representar qué ocurre con ciertos fenómenos que son de nuestro interés. Después partimos de los primeros análisis de movimiento, donde lo que a nosotros nos interesaba mucho era conocer cómo es el movimiento, cómo se produce, y que hay dos características interesantes del movimiento, como es la velocidad y la aceleración, donde nosotros determinamos que estas cantidades pues eran vectoriales, tanto la velocidad como la aceleración, y principalmente identificamos esta naturaleza vectorial derivada de la posición en la cual se encuentran los cuerpos en el espacio y cómo estos se van moviendo en diferentes velocidades o a velocidades constantes, o en aceleraciones que pueden también variar, o aceleraciones constantes. Entonces, en cinemática lo que nos interesaba prácticamente era la posición de las partículas y de los objetos, y cómo esa posición se modificaba conforme pasaba el tiempo. Ahora, esta unidad 4 tiene que ver con qué provoca esos movimientos, o sea, cuáles son las causas de la naturaleza que nos permiten conocer cuáles son esos movimientos que se presentan, ¿no? La dinámica es la parte de la física que se encarga del estudio de estas cuestiones. En esta unidad haremos una primera introducción a las leyes de Newton, utilizando para ello aritmética, álgebra y vectores. Recuerden ustedes que pues Isaac Newton fue un físico y matemático de origen inglés, considerado como una de las mentes más brillantes de la historia por sus trabajos en el campo de la física, en mecánica clásica o newtoniana como nosotros la conocemos, y en el campo de las matemáticas, en el cálculo principalmente con sus aportes del cálculo diferencial. Dio origen a las tres leyes fundamentales de la dinámica, las cuales llevan su nombre, que las conocemos como las leyes de Newton, y sus descubrimientos dieron origen posteriormente a un gran número de teorías y postulados. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dentro de estos conceptos que nosotros tenemos que conocer primeramente están el concepto de masa, peso y fuerza. Vamos a comenzar con la masa. Bueno, ¿qué es la masa? La masa es una magnitud de la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Y hay que recordar que es una magnitud escalar. Esto es la cantidad de masa en un cuerpo que está almacenada ya sea por su contenedor o por su constitución, es lo que nosotros analizamos, y la unidad que manejamos es el kilogramo. Recuerden que es una magnitud escalar porque es toda la cantidad de masa que se encuentra en un cuerpo determinado. Aquí hay una imagen donde yo les presento el patrón kilogramo, que es una aleación de platino e iridio. Recuerden que de lo que vimos en el primer departamental, todo lo que son las mediciones y las cantidades y cómo analizarlas tienen que tener una referencia a través de patrones de medición, y hay un organismo, ¿no?, que nos permite conocer esos valores, que en este caso el Sistema Internacional de Unidades es lo que nos permite conocer estas unidades y definirlas para nuestros análisis.
Después viene el peso. ¿Qué es el peso? El peso es una medida de la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra. Esto ya lo vimos todo el primer departamental con los experimentos que yo les presenté de cómo es que la fuerza de gravedad interactúa prácticamente en el movimiento que analizamos en cinemática y vimos cómo la gravedad pues estaba presente en todos los movimientos que nosotros analizamos: caída libre, tiro vertical, tiro parabólico, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Todos estos fenómenos que nosotros vimos en el departamental pasado, pues los vamos a seguir viendo en algunos aspectos, ya que son base para lo que continuaremos analizando. Y esto es algo muy interesante, que el peso como tal ya no es una cantidad. Si bien nosotros en nuestra vida cotidiana manejamos el peso como si fuera la masa de manera indistinta, o sea, ¿cuánto pesas, no? Y ya nos pesamos en la báscula y ya vemos que pesamos, no sé, 60 kilos, 70 kilos, etcétera. Podemos ver que pues realmente no es como tal la definición propia del peso, sino que en física se analiza como un vector definido por el centro de gravedad del cuerpo. Pero ¿me podrían decir por qué es un vector el peso? A ver, jóvenes, les diría despiértense, pero ya estamos aplazados en mediodía, entonces ya deben estar todos despiertos. ¿Por qué decimos aquí que el peso es un vector? ¿Cómo lo estamos manifestando? O sea, ¿por qué nosotros diríamos que el peso es un vector? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen que puede hacer? ¿O por qué diremos eso? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? No, será porque la gravedad, bueno, es aceleración, y la aceleración ya es un vector y pues nada, se involucra la masa que es un escalar, entonces pues sigue siendo vector. Correcto, o sea, está perfecta la definición. O sea, lo que realmente hace el peso que sea un vector es que nosotros como seres humanos analizamos la aceleración, que en este caso nuestra aceleración es una constante y esa constante es la constante de gravedad. Y al ser una aceleración hemos dicho durante el semestre que pues la aceleración es una cantidad vectorial, pero es una cantidad vectorial porque es una derivada de la velocidad, pero la velocidad es una cantidad vectorial porque al final estamos analizando una posición en el espacio y esa posición es la cantidad vectorial que le da origen a que tanto la velocidad como la aceleración sean cantidades vectoriales. Y como lo acabo de comentar, la masa es una cantidad de qué tipo, escalar, y como bien lo dice su compañero, por eso yo no pierdo el carácter de que el peso sea una cantidad vectorial, porque al estar involucrada la aceleración, en este caso es la gravedad, la constante gravitacional, por eso yo sigo teniendo una cantidad vectorial nuevamente relacionada con el peso. Muchas gracias. Bueno, vamos con la fuerza. Aquí esto es interesante porque pues el peso y la fuerza están relacionados, vamos a verlo ahorita. Dice, la fuerza también es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad medida de fuerza es el Newton, que se representa con el símbolo N. La mayoría de ustedes pues viene de un bachillerato que debió haber llevado uno o dos cursos de física. Los que vienen de vocacional pues sabemos que llevamos 4 cursos de física desde el tercer semestre, cuarto, quinto y sexto. Entonces esta unidad de Newton pues es la que se define, que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿no?
recuerden que la segunda ley de Newton que nosotros conocemos dice que la fuerza, que es un vector, es igual a la masa por la aceleración, pero como bien lo comentaba su compañero, pues la aceleración es la que le da el carácter vectorial, por lo tanto la fuerza es vectorial. Las unidades son kilogramos para la masa y para la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Y esto equivale a un newton en unidades. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Y la aceleración pues ustedes ya la conocen, ¿no? Saben que es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. ¿Dudas con la aceleración? ¿Preguntas, jóvenes? No. ¿No? Bueno. Les comentaba yo cómo iban con lo de programación, porque vamos a realizar unas prácticas, pero programando en una aplicación de simulaciones. A lo mejor algunos de ustedes ya las conocen, otros no. El objetivo es que ustedes puedan programar estos fenómenos y los puedan ver cómo se comportan en una simulación. Ahorita un poco complementando la parte del laboratorio, ¿vale? El software se llama Easy Java Simulations. No sé si lo han escuchado por ahí o lo han visto. Ese software es el que vamos a estar utilizando, que es prácticamente para simular fenómenos en física. Yo creo que vamos a destinar un par de sesiones para ver cómo funciona este software. Ahora, yo voy a entrar a otro tema que son los sistemas de referencia, y existen los sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Pero para entender qué es un sistema de referencia inercial o no inercial, primero tengo que saber qué es la inercia. Y si ustedes recuerdan, que hayan visto en alguna clase previa en la prepa de física, la inercia es la tendencia de un cuerpo a mantener el estado de movimiento o reposo en el que se encuentran. Si ustedes se acuerdan, cuando leímos el libro de física conceptual, esto es a lo que lo que comentaba Aristóteles, ¿no? De la naturaleza de los cuerpos, ¿no? La inercia dice que igual no se modifica a menos que actúen fuerzas externas sobre su masa. Recuerdan ustedes que en el libro decía que Aristóteles lo que buscaba era que pues cada cuerpo buscaba el equilibrio natural, ¿no? Su posición natural, ¿no? Que esto que quiere decir que lo mantuviera con el menor esfuerzo posible. Por lo tanto, la inercia podría comprenderse como eso, ¿no? Y por eso Aristóteles daba esa explicación de que no es que cualquier cosa siempre buscar hacer el menor esfuerzo posible y estar siempre en reposo, ¿no? Y aquí lo que nos dice la inercia es que es esa tendencia de un cuerpo a mantener el estado de movimiento o reposo en el que se encuentra. O sea, puede estar en movimiento de manera infinita o puede estar en reposo en tiempo infinito, o sea, lo que quiera, lo que tarda ahí en durar. Si no es que llega una fuerza externa que modifique ese comportamiento del cuerpo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Otra vez? No, profe. Ok, muchas gracias. Vamos, seguimos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de los problemas que vienen resueltos en el libro para entender un poquito a qué se refiere con esto de los sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Viene así. ¿Cómo es el comportamiento desde diferentes puntos de referencia? Primero, yo voy a tener a una persona que es Guillermo. ¿Vale? Guillermo va a estar detenido, va a estar de pie, ¿vale? Sobre una pista, sobre una carretera, y van a haber dos autos, ¿vale? Un automóvil en el que vamos a ir nosotros vamos a ir en un automóvil, en otro automóvil va a ir Susana, y los dos, tanto nuestro automóvil como el de Susana, va a arrancar en un tiempo igual a 0 al mismo tiempo. Solamente que nosotros vamos a salir con una velocidad de 22 metros por segundo y Susana con una velocidad de 27 metros por segundo, ¿vale? Susana va a alcanzar una distancia de 1620 metros y nosotros vamos a ver a 1320 metros qué ocurre en el caso de Susana.
Para eso ya habrán transcurrido 60 segundos. ¿Dudas con la explicación del problema, con el planteamiento? Pueden hacerlo con bicicletas, pueden hacerlo con otras referencias que ustedes pudieran tener a la mano. Pero ahorita necesitamos visualizar este comportamiento. Entonces nosotros vamos en un auto, vamos a salir con una velocidad de 22 metros por segundo. Otro auto al lado de nosotros, que es el de Susana, va a salir a 27 metros por segundo y vamos a ver qué ocurre a los 60 segundos. Entonces, después de 60 segundos, Susana disminuye su velocidad de 27 metros por segundo a 20 metros por segundo en un tiempo de 3.5 segundos. Quiere decir que hay una desaceleración porque fue de una velocidad más alta a una más baja en un cierto tiempo. Entonces quiere decir que ahí ya tengo yo una aceleración, y esta aceleración ¿de qué tipo es? Negativa, ¿no? Aquí está la fórmula. O sea, finalmente yo llegué a 20 metros por segundo. Inicialmente Susana iba a 27 metros por segundo y el tiempo que tardó ese cambio es de 3.5 segundos. Por lo tanto, la desaceleración de Susana es de menos 2 metros por segundo al cuadrado. La pregunta sería, ¿cómo se comporta la aceleración de Susana respecto a Guillermo? O sea, ¿cómo ve Guillermo ese comportamiento en las aceleraciones, siendo que él está detenido en un punto de referencia fijo, ¿vale? En x igual a 0, ¿vale? Él solamente observa cómo se mueven los dos autos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Estos conceptos ya los vimos. Nosotros sabemos que así calculamos la aceleración. Es una diferencia de velocidades entre el tiempo que les tomó hacer esa diferencia. Entonces, ¿cómo se observa la rapidez con este cambio de aceleración? Nosotros podemos ver que hay un cambio de 20 metros por segundo menos 22 metros por segundo, pero aguas. ¿Esto quién es? A ver, ¿qué esa resta qué es? ¿Quién respecto a quién? A ver, jóvenes. En la diapositiva anterior yo puse el comportamiento de cómo veía Guillermo la aceleración respecto a Susana. Ahora, ¿cómo se observa la rapidez con este cambio de aceleración? Yo voy constante a 22 metros por segundo. ¿Cómo cambió Susana? Pasó de 20 a 22. O sea, ella pasó de 27 a 20 y por lo tanto yo voy igual a 22 metros por segundo. ¿Vale? Entonces yo aquí estoy viendo que hay una diferencia de la velocidad de menos 2 metros por segundo que ahora hay de nuestro coche respecto al de Susana. ¿Cómo sería la aceleración respecto a Susana, pero vista desde nuestro comportamiento en movimiento? Si yo estoy viendo que la velocidad final de Susana varía con mi velocidad en 2 metros por segundo, cuando originalmente yo tenía una diferencia de 5 metros por segundo, yo puedo observar que en esos 3.5 segundos la aceleración que estoy observando es nuevamente de menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué pasó ahí, jóvenes? Bueno, jóvenes, no estoy viendo como que participación, no sé si están como que poniéndole atención a las diapositivas, si están en otra cosa.
Yo entiendo que el objetivo de las clases, les vuelvo a recordar, y ya prácticamente creo que me falta un grupo que haga lo mismo para que ya deje yo de dar las clases, yo creo, de así secuenciales. El objetivo es que yo esté impartiendo los mismos contenidos que ya están grabados, que ya están en internet, ya están las listas, y pues el objetivo es retroalimentarlos y que ustedes pues tengan un poco más respecto a la comprensión de la física. Veo como que no están poniendo atención a la clase, porque pues ya van varias veces que estoy preguntando y se quedan callados. Voy a continuar con la lectura de las diapositivas y por favor requiero que se involucren en lo que estamos explicando, porque pues honestamente como profesor yo les puedo decir que esto ya lo sé, o sea, yo porque tendría que saberlo otra vez, ya lo expliqué, ya lo grabé, o sea, yo ya, por mi parte, ya la cuestión en cuanto a material para análisis y revisión, pues está disponible, lo pueden revisar y pueden pues tener todo ese material disponible para que ustedes puedan hacer su estudio. Adicional a que aparte de mí, pues hay muchísimos videos en los cuales pueden tener las explicaciones, la misma explicación para poder comprender los fenómenos. Entonces, pues derivado de esta situación, yo estaría considerando seriamente el que ustedes pues se dediquen a leer todo el material, tienen toda la semana con la disponibilidad, les digo, ya está el semestre grabado de aquí hasta enero, o sea, ya no deberíamos tener problemas. Lo que a mí me daría una pues ventaja sería que pues ya podría solicitarles que vean más videos por semana para que vayan avanzando más rápido y posiblemente a finales de diciembre hasta podríamos tener el semestre concluido. Solamente tendría que aplicar las evaluaciones de los conocimientos y de acuerdo a esas evaluaciones pues ya asignan las calificaciones de los departamentales. No sé si es mi impresión o si alguien quiere comentar algo al respecto. No te escuché, se oye raro tu micrófono. Nuevamente, por favor, compañero. Nuevamente, por favor. Que dice que se llama obras sociales, profe. Pues es que yo no veo participación de ustedes, jóvenes, entonces no le veo yo el chiste a tener una sesión presencial, o sea, mejor ustedes administren su tiempo de tal manera que puedan ver las sesiones. Yo, como les comento, todo el semestre está liberado, o sea, todo el semestre está liberado en el aspecto de que están los videos de todo el semestre, los pueden revisar, los pueden analizar las veces que quieran, y el objetivo de hacer las sesiones en tiempo real con ustedes, pues es sí explicar lo mismo, porque bueno, yo explico lo mismo porque yo ya lo sé, pero para que ustedes tengan la retroalimentación en el momento. Si yo pregunto, y cuando yo pregunto es porque donde la mayoría de ustedes en otros años, en otros semestres, y cuando hago las evaluaciones han tenido dudas. O sea, cuando yo aquí estoy preguntando aquí, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la aceleración? Pues yo lo que les estoy preguntando son cosas que quiero que ustedes contesten para que lo aclaremos, si no queda claro el concepto, y quede grabado en el video, para que sus demás compañeros y ustedes mismos lo puedan retroalimentar más adelante. Pero si ustedes no están contestando respecto a las preguntas que yo hago, pues quiere darme a entender dos cosas, ¿no? Una, que no le están poniendo atención a la clase, y dos, pues no están interesados en esto porque dicen, para qué pregunto si va a estar el video? Y yo digo, bueno, entonces yo para qué explico si los videos ya están desde hace como un año, ¿no? O sea, yo no le encuentro tampoco sentido, ¿no? Personalmente como profesor. Y el objetivo es con ustedes, pues darles el espacio, el tiempo, la pertinencia y la atención de que vayamos retroalimentando. Entonces, si ustedes, por la percepción que me dan,
la mayoría de ustedes que me están contestando, pues están más cómodos con ver los videos las veces que quieran o que consideren necesario, y no incluso los míos, sino todos los que están en internet, pues creo que es completamente válido que pues yo ya mejor dedique mi tiempo a revisar bien otras cuestiones o otras actividades que tengo como profesor, ¿no? Y ustedes también aprovechen su tiempo, aprovechen su horario y pues tengan la disponibilidad de los videos, como les comento y les repito y los dije desde un principio. La educación virtual tiene que ver más con el aprendizaje a ritmo del estudiante. Esta situación de las sesiones presenciales es para que ustedes reciban la atención por parte de los profesores, para que vayamos avanzando y vayan aprendiendo. Y lo más importante en el aprendizaje y en el estudio de la física, de las matemáticas, etcétera, es que ustedes tengan una retroalimentación, que ustedes, pues, si tienen una duda, la pregunten y nosotros podamos atenderla como profesores aquí con ustedes para que la comprendan, ¿no? Se aclare esa duda y comprendan más cómo funciona la física. Pero si ustedes no están pues con esa disposición de querer recibir una retroalimentación, ¿no? Si prefieren más ver los videos las veces que sea necesario hasta que aprendan, pues es que ya están los videos. Yo no le veo necesidad a estar aquí con hablando yo solo prácticamente sin recibir una respuesta por parte de ustedes, ¿no? Yo no, o ahora, se los voy a poner en otra situación, a lo mejor para que quede un poquito más claro, y pues a mí me gustaría que se sientan con la confianza de expresar lo que sienten o lo que opinan, ¿no? Yo no sé si me pudieran decir alguna otra dinámica con algún otro profesor que sea más interactiva que hayan llevado hasta el momento. Pues es que todas son las culpas. Bueno, vemos en la opinión personal, a mí se me hace bien que siguen partiendo las sesiones. A ver, otra vez, perdón que te escucho medio el micrófono como... Que los profes, o sea, es la misma dinámica. Y en lo personal a mí sí me gustaría que siguiera dando las sesiones. Sí, no, pues a mí también, ¿no? Pero, o sea, yo por eso, el objetivo, les digo, de preguntar lo que voy avanzando en las diapositivas es ese, que ustedes las dudas que vayan saliendo las comenten, las realicen, y pues yo ayudarlos en ese aprendizaje para explicárselas, ¿no? Les digo, si no veo participación, y ya no es la primera vez, créanme que yo creo que si han visto los otros videos, ya van varias veces que yo no lo veo, ¿no? Entonces sí pues me pone a mí a pensar cuál es la utilidad de esto si el que está hablando finalmente soy yo, ¿no? O sea, yo lo que requiero es que ustedes pues se expresen y puedan realmente, podamos avanzar juntos en el aprendizaje de la física, porque pues mi responsabilidad es ayudarlos a que aprendan, ¿no? Vamos a ser muy honestos, no sé si a lo mejor también por ahí sea un poco la frustración del primer departamental. No se preguntó nada fuera de lo que tenía que solicitarse, ¿no? No, nosotros jóvenes, recuerden dónde están. Yo les voy a comentar lo siguiente, un poco de experiencia personal. Yo soy egresado del instituto desde la vocacional. O sea, yo desde que entré al instituto hice mi preparatoria, mi ingeniería, mi maestría y doctorado en el instituto, ¿sí? Yo sé que para muchos es un cambio nuevo y diferente. Nosotros como instituto y como profesores de nivel superior estamos formando ingenieros. A mí desde que yo entré igual, no nada más a la ingeniería, sino desde la carrera, porque en la vocacional llevamos carreras técnicas, desde ahí me dejaron muy clara la idea de que nosotros tenemos mucha responsabilidad como profesionistas, porque aún así que salgamos con una carrera de técnico, como en mi caso técnico en computación, te dan a entender los profesores que tu responsabilidad es mucha, porque de ti van a depender luego muchas personas. Entonces, si nosotros no estamos comprometidos con esa idea, pues nos va a costar más trabajo podernos adaptar a las nuevas circunstancias y a las nuevas situaciones. A mí
Durante toda mi formación como politécnico, siempre me pusieron en cuestión el que yo era responsable de mi aprendizaje, el que yo tenía que estar atento a las indicaciones de los profesores y que si algo no estaba bien o si yo no entendía bien, pues la única salida era seguir estudiando, o sea, seguir preparándote, seguir estudiando, ¿sí? Yo creo que a muchos les ha dado un choque ahorita, no sé cómo se llaman matemáticas, pero al menos a mí es natural, o sea, yo se los puedo decir, es natural, que estas bajas calificaciones, el sacar uno, sacar dos, a lo mejor muchos de ustedes ni estaban acostumbrados, ¿no? Posiblemente vengan de una prepa, en algunos casos particular o pública, donde el promedio que traen es de 9, ¿no? O de 8, o de 10, y llegan aquí 2, 1, 3. Entonces, lo que realmente se les... Y eso que lo que les pregunté ni siquiera llegó a un nivel de cálculo en física como yo lo llevé en la carrera, ¿no? Yo estudié en una escuela que se llama UPITA, que es Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. En esa carrera, cuando recién entré, o sea, los maestros, en su mayoría egresados de la Superior de Física y Matemáticas, la primera física que llevé era toda a base de cálculo, o sea, no vi ecuaciones como aquí lo bajamos, que el cálculo lo usamos solamente para unas deducciones, ¿no? Todo era a base de cálculo. Calcule la derivada para encontrar la rapidez o la razón de cambio del llenado de un tanque, de cómo corre una persona, y todo era puras derivadas e integrales. El primer departamental, ¿no? Y muchos, yo sé que pues, por la diversidad y por la naturaleza de la escuela, pues vienen de muchos subsistemas educativos, no principalmente de vocacional. Entonces, yo realmente, como les he comentado en las retroalimentaciones, los invito a que no vean estas calificaciones como algo negativo. Desafortunadamente a nosotros nos han metido en la cabeza muchas veces que el sacar un 2, que el sacar un 3, ¿no? Que el sacar un 0, pues habla como si no tuviéramos la capacidad de aprendizaje. Desafortunadamente el sistema de calificación por números no es un sistema, es un sistema viejo que se mantiene en el instituto prácticamente desde su creación, o sea, desde 1936. Eso ya hace más de 83 años, perdón, 84 años. Y es un sistema que no ha cambiado, ¿no? Yo la verdad cuando me metí de topes con los primeros 1, 2, 3 que me tocó como estudiante, no crean que son ajenos, pues sí me di cuenta y me lo hicieron con mucho énfasis los profesores, que era una cuestión más de estudiar, de querer estudiar. Tenía muchas deficiencias y ahí me di cuenta que dije, ay, hubo muchas cosas que no me enseñaron en la prepa, ¿no? Y pues ¿qué me toca? Pues remar contra corriente y estudiar más, comprender más. Yo sé que la física es una materia complicada y que la física requiere mucho compromiso y mucha imaginación, porque a veces los problemas que vienen ahí, pues para imaginárselos uno es complicado. O sea, curiosamente nos imaginamos cosas muy interesantes respecto a lo que podemos hacer, lo que se nos ocurre, las ideas. Pero no sé por qué pasa eso, que en física en específico, cuando queremos aprender queremos entenderlo, no entendemos, si no lo están leyendo o no lo están escribiendo nada del otro mundo. Por ejemplo, este problema. Este problema que estoy presentando solamente habla de una persona parada en la calle, dos coches que van a arrancar en el mismo tiempo, y les puedo decir que aún así no estamos viendo bien qué pasaría. O sea, nosotros nos estamos imaginando yo creo un coche como esos de Rápidos y Furiosos, ¿no? O sea, que ahí sí vemos que hay un coche que arrancan y salen disparados y a ver qué, o sea, casi les puedo asegurar que eso está pasando por su cabeza. Ni siquiera el fenómeno físico que estamos analizando. O sea, les digo, están dos coches, uno parado ahí, vamos a poner en la meta, ¿no? O en el punto de salida, y arrancan dos coches. Y yo creo que pocas personas pensaron más en el fenómeno físico y la mayoría pensaron en una película como esa de Rápido y Furioso. Entonces, para concluir aquí ya la intervención, si no voy a tardar otra vez más en grabar este video. El objetivo de las sesiones así presenciales es que haya una retroalimentación de parte de ustedes, ¿sí? Las dudas que ustedes se les presenten, mi objetivo es quererlos apoyar para que ustedes aprendan. No se desanimen con las calificaciones. Yo creo que eso a todos nos ha ocurrido en algún punto y debe de ser un punto de referencia para estudiar más, porque quiere decir que algo no me quedó claro
y algo de hecho ni siquiera lo llegué a ver yo previamente en la prepa, ¿no? Entonces eso ya no es problema de, bueno, ya no es problema de la escuela donde estudiaron, ¿no? No he conocido yo a alguien que ahorita a estas alturas vaya y reclame a la prepa, oye, ¿por qué no me enseñaste bien física? Y reclama así que, o sea, al final fue un tiempo perdido, un tiempo que destinaron para otras cosas. Y como aquí nosotros tenemos que evaluar ese conocimiento, pues tienes que nadar contracorriente para poder adquirir ese conocimiento. ¿Cómo? Pues leer libros, hacer ejercicios, estudiar por tu cuenta. Yo sé que es difícil, ¿no? Yo sé que es difícil a lo mejor porque ahorita la situación pues nos tiene a todos encerrados, nos tiene a todos con el miedo, con coraje, con querer salir, con querer convivir. Pero creo que sí es muy importante que ustedes aprovechen el tiempo que están en su casa para estudiar y reforzar los conocimientos que salgan, ¿no? Yo no sé cómo en otras materias, no creo que esté muy fuera de lo que nos pasó ahorita en física, ¿no? Sobre todo en las de matemáticas, pero yo se los digo que es para mí y para ustedes debe ser un punto de referencia, no debe de ser, no crean que, yo no sé cómo vengan de promedios, ¿no? Yo salí de la vocacional con un reconocimiento como estudiante de excelencia, ¿no? Y personalmente lo más que aguanté en Lupita sin reprobar fue hasta el cuarto semestre, ¿no? A lo mejor hasta ahí llegaba mi excelencia. Y es horrible, o sea, yo entiendo que cuando sacas un 5 un 4 te sientes horrible y te sientes muy mal, y dices, ¿dónde está todo mi 9? Yo venía con un 9 de la prepa, yo venía con un 8 de la prepa, ¿no? Y ves que realmente no es eso, pero al final es un obstáculo, jóvenes, o sea, es un obstáculo que tenemos que vencer, ¿no? Es una situación que ustedes sí tienen que sortear y salir adelante, y lo que sí es importante es que ustedes, pues, se preocupen mucho por su aprendizaje, o sea, porque ustedes sepan que lo que están haciendo en física y matemáticas es para un mejor desarrollo de su pensamiento. Ustedes me pueden decir ahorita, y yo se los puedo confirmar, que bueno, y yo voy a ver alguna integral en la carrera, yo voy a ver alguna derivada cuando esté trabajando. No, no la van a ver. O sea, yo cuando estuve trabajando en la industria, nunca vi una integral, nunca vi una derivada. Pero si no hubiera sido por los 10 semestres que llevé cosas de matemáticas, de física en la carrera, yo no hubiera desarrollado un pensamiento lógico deductivo con coherencia en las soluciones. O sea, me hubieran preguntado, ¿cómo resuelves esto? Yo diría, pues no sé. Pero todo lo que es física, química, matemáticas, sirve para ejercitar y preparar a su cerebro para que cuando sean profesionistas no den soluciones sin sentido. Recuerden que matemáticas, física, química, todo lleva un procesamiento lógico y lleva una secuencia lógica y tiene un resultado final cuando tú aplicas ese pensamiento lógico. Entonces, no puede ser que tú llegues a la industria, como en mi caso que fue en telecomunicaciones, me presenten una central telefónica y me digan, ¿qué tiene? Y yo mi respuesta haya sido, pues no sé, cómprale un globo. O sea, eso no es una respuesta ni lógica ni coherente. Entonces, todas estas materias de básicas que ustedes van a llevar al menos los primeros 4 semestres sirven para que su cerebro, su pensamiento, desarrolle un pensamiento ordenado y lógico, ¿sí? Para que cuando ya apliquen las soluciones en la industria con las carreras o las materias propias de la carrera, las de especialidad, puedan dar una solución coherente, una solución lógica que realmente sea pertinente y necesaria, con el mínimo de recursos, optimizando recursos, ¿vale? Entonces, si ahorita ustedes en este primer departamental les fue muy bajo en las calificaciones en matemáticas, en física, tanto que por ejemplo ustedes a lo mejor esperaban un mejor resultado, yo creo que deberían de reflexionar ustedes respecto a qué me faltó y qué me falló. Todos han tenido la retroalimentación, tanto en las tareas como en las actividades, y ahí se les deja muy claro. Si ustedes creen que aún así, pues
no es todavía claro, y están conscientes de manera honesta que ustedes digan, ¿sabes qué? La verdad, yo sí lo que hice no supe ni cómo llegué ahí, ¿no? Pues no les va a quedar de otra más que estudiar. Están los libros, están los videos, o sea, hay muchas herramientas, o sea, ya ahorita ustedes tienen la ventaja que tienen muchas herramientas. En los años 90 era nuestra única herramienta la biblioteca, ¿no? Y ahí de ti el problema eran los departamentales, porque ibas a la biblioteca y ya no había libros para poderte apoyar, ¿no? Y el internet estaba muy precario, o sea, íbamos empezando apenas con internet en las escuelas. Entonces no era de que tuvieras el libro, ¿no? Tú sabías que el libro era la base para poder apoyarte para el examen. Y ahorita ustedes tienen el libro digital, tienen los videos de Julio el Profe, tienen los videos de la clase, tienen los videos de otros profesores, tienen simulaciones, tienen tutoriales, tienen... Y pues si están aquí con estos resultados, de verdad piénsenlo y aprovechen más los recursos que se les dan. Porque tienen muchísimo material como para... O sea, el material que está disponible en internet. Y si ustedes le dedicaran un poquito más de tiempo, prácticamente yo creo que este curso se daría en máximo 2 departamentales. Les voy a poner una experiencia que me pasó y curiosamente con sus compañeros de física del movimiento aplicada. Antes de que ustedes ingresaran, porque ustedes son un nuevo ingreso de la tarde, antes de que ustedes ingresaran, yo estuve con los compañeros que reprobaron el semestre anterior. Yo no había dado física del movimiento aplicada y los compañeros tomaron el curso remedial que fue prácticamente revisar estos videos, o sea, los 33 videos que están del curso en prácticamente 3 semanas. Y de 18 alumnos de física del movimiento aplicada, 10 pasaron. Y dijeron, ay, o sea, no puede ser que en menos de un mes aprendí lo de todo un departamento, lo de todo un semestre, ¿no? Porque los traje, pues eso sí, viendo prácticamente 2 o 3 videos por día, ¿no? Que son de 1 hora. Entonces, los muchachos, aparte de eso, pues estuvieron haciendo ejercicios y todo eso. Entonces yo ahí pude ver que pues realmente el material no es malo. O sea, los videos, todo eso, las herramientas ahí están disponibles, ¿no? Y si más del 50% de un grupo de 18 estudiantes pudo acreditar la materia en 3 semanas, pues quiere decir que si ustedes le ponen la dedicación y el empeño correspondiente, pueden llevar a cabo la misma acreditación. ¿Vale? Bueno, jóvenes, ya me hice mi catarsis aquí. ¿Dudas, comentarios? Pues yo también diría que siguieran dándonos las sesiones. Muy bien. Pero en serio, yo necesito que se involucren un poco más, ¿no? Yo por eso les comentaba lo de programación. O sea, yo entiendo que comprender la física pues no es fácil. La situación que nos tocó de hacer esto virtual tampoco. Y lo que nos toca a nosotros como profesores es buscar más elementos para que ustedes comprendan mejor los conceptos. Pero el objetivo de estas sesiones presenciales, como les comento, es que ustedes tengan retroalimentación directa, no que se esperen. Yo igual cualquier cosa, si ustedes se fijan, les pregunto no nada más de esta clase, sino de todas las anteriores para ver algún punto en particular. Porque puede ser que en alguna clase no se presenten las dudas, pero algunos de ustedes viendo el video sale una duda nueva y hay que aclararla, ¿no? Entonces ese es el objetivo, que ustedes tengan una retroalimentación más directa, ¿no? Yo ya tengo comprobado que si ustedes vieran los puros videos pasa, ok, ya hice el ejercicio y aparte ya hice el ejercicio de que no necesito un semestre para que los estudiantes aprendan los conceptos, porque ya hice el ejercicio, ¿no? Entonces yo de mi parte pues creo que ya tenemos todo en la mano, ya está todo listo y todo disponible para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Y el objetivo de esto, les digo y les repito, es darles esa atención de acompañamiento y de seguimiento en su aprendizaje de la física, ¿vale? No sé si hay alguna otra duda, pregunta por ahí.
Profe, sobre el problema, ¿cree que le puede regresar a una diapositiva, por favor? Ahorita la grabación no me lo permite, pero dímelo de aquí. Aquí está el ejercicio. ¿Qué necesitas? Es que estaba viendo los datos, Ujú. porque se me acaba todo. Y estaba viendo de dónde salió el 5. Ok. Eso es lo que necesitamos. Mira, lo primero que yo les comenté es cómo ve Guillermo. Voy a regresar, ya continuamos. O sea, yo voy a seguir dando las clases mientras, pero ya de acuerdo como yo veo el comportamiento de jóvenes, les repito, ya tomaré las acciones. ¿Sale? Ahorita les puedo confirmar que todo va igual, no hay problema. Y pues tómenlo como reflexión. Igual los compañeros que vayan a ver después este video, analícenlo muy bien, reflexionen, no se preocupen y nuestro objetivo es irlos apoyando. A ver, vamos a retomar ya el problema para que no se nos haga más tiempo y avancemos más en la clase. Primero, lo primero que hice fue ver cómo Guillermo veía el comportamiento del cambio de aceleración en el auto de Susana, él estando detenido, o sea, estando en X igual a 0 y como un observador fijo. Entonces Guillermo veía lo siguiente. Bueno, la aceleración de Susana es igual a velocidad final, ¿cuál era? 20 metros por segundo. Recuerden que dijo, a partir de los 60 segundos, Susana va a pasar de 27 metros por segundo a 20 metros por segundo. ¿Vale? Entonces Guillermo observa lo siguiente. Va a Susana a cambiar. Va a estar finalmente 20 metros por segundo, pero partió de 27 metros por segundo. Todo esto en 3.5 segundos. Entonces, la aceleración que ve Guillermo, bueno, vamos a poner Guillermo Susana, la aceleración que ve Guillermo respecto a Susana es de menos 7 metros por segundo sobre 3.5 segundos. Entonces, la aceleración que ve Guillermo de Susana es igual a menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Hasta ahí no hay problema? No. Ok. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros vamos fijos a 22 metros por segundo. No cambiamos. Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia de velocidad de nosotros respecto a Susana? ¿Cuánto sería? 27 metros por segundo menos 22 metros por segundo. ¿Cuánto es? 5 metros. 5 metros por segundo. Esta es la velocidad que yo veo de diferencia que voy en un coche en movimiento a 22 metros por segundo respecto a Susana. O sea, yo veo que ella lleva una diferencia de 5 metros por segundo. ¿Sale? Entonces, yo lo que estoy viendo después es que Susana va a pasar de estos 27 a 20 metros por segundo. Pero yo voy a seguir en los mismos 22 metros por segundo. Perdón, ¿cuál es esa diferencia? Menos 2 metros por segundo. Ay, perdón. ¿Sale? Pero es menos 2 metros por segundo negativo, ¿no? Porque yo vi que Susana redujo su velocidad a 20 metros por segundo. Yo sigo constante, si se fijan, yo sigo constante a 22 metros por segundo. ¿Sale? Entonces, recuerden que la fórmula de la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Mi velocidad final es menos 2 metros por segundo, que es la que yo estoy viendo. Mi velocidad inicial es 5 metros por segundo, que fue la primera con la que partimos. Pero como es menos, ¿sabe? Menos esa velocidad inicial, yo puedo ver este comportamiento curiosamente. O sea, menos 2 menos 5, menos 7 metros sobre segundo. Entre 3.5 me da menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y por eso, aquí estaba el mensaje que dice, coinciden las aceleraciones. ¿Ya vieron? Y eso que yo estoy en movimiento. O sea, yo en el coche que viajo estoy en movimiento.
y pude observar curiosamente que la desaceleración que presentó Susana fue prácticamente la misma. Así esté parado Guillermo o así esté en movimiento yo. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿O qué creen que pasó al respecto? ¿Por qué es la misma aceleración? O sea, ¿por qué yo veo la misma aceleración que ve Guillermo? Podría ser porque la aceleración que lleva Susana no, o sea, no depende de cómo se está observando. A ver, ¿a qué te refieres con que no depende de cómo se esté observando? Sí tiene que ver algo por ahí de lo que comentas, pero necesitaría un poquito más de explicación. Bueno, a lo mejor viene por aquí. Primera pregunta o comentario. ¿Cuál es la velocidad que tiene Guillermo? Cero. Claro. 0 metros por segundo, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo está mi velocidad? 22 metros por segundo. Pero esa velocidad, ¿cómo es? ¿Variable o Constante. fija? Constante. ¿Sale? Entonces, aquí ya vemos dos cosas interesantes. Que tanto un movimiento constante como un movimiento en reposo pueden percibir los mismos cambios en aceleración en otro cuerpo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque mi referencia, aunque está en movimiento, o sea, aunque el coche en el que vamos está en movimiento, pero esa velocidad es constante, o sea, mi referencia siempre se va a mantener. Y el coche que está cambiando en sus aceleraciones, en sus movimientos, que va de 27 metros por segundo, pasa a 20 metros por segundo. O sea, yo los puedo ver de la misma manera, fijos, como Guillermo lo está viendo. ¿Vale? Porque es constante mi velocidad. Si yo tuviera un cambio de aceleración, y es lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver que nuestro modelo cambia, o sea, nuestro resultado cambia. Aquí yo tengo dos cosas interesantes, que la velocidad en ambos casos es constante. O sea, Guillermo está a 0 metros por segundo, o sea, una velocidad cero, pero constante. Nosotros vamos a 22 metros por segundo, pero constante. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría si en ese mismo momento de los 60 segundos yo freno y frena Susana? Vamos a ver qué pasaría con eso. Entonces, aquí nos lo comenta, dice, todos los observadores inerciales coinciden en las mediciones de la aceleración. Puede ser que no concuerden en la medición de la posición y de la velocidad, pues no, porque este lleva una velocidad de 22 metros por segundo y esta una de 0 metros por segundo, ¿no? Pero los observadores inerciales coinciden en las mediciones de la aceleración. ¿Sí? Un sistema de referencia inercial permite ubicar a todos los observadores respecto al fenómeno observado. Entonces yo estoy muy claro viajando a 22 metros por segundo, Guillermo a 0 metros por segundo, yo los tengo ubicados, y tanto para Guillermo como para mí, o para nosotros, podemos observar de manera externa cómo se está comportando ese movimiento. Por eso, esto es lo que se conoce como un sistema de referencia inercial. Podemos ubicarnos todos respecto al fenómeno y podemos obtener las mismas conclusiones. Y esto es muy importante y muy necesario para la física, porque así podemos ver cómo se mueven las galaxias, las constelaciones, ¿no? Podemos analizar esos movimientos en diferentes situaciones y tener todos la misma referencia. Esto nos ayuda a estandarizar. Por eso estandarizamos las unidades, estandarizamos los movimientos, estandarizamos muchas cosas para poder tener una mejor comprensión del fenómeno y que todos lo podamos revisar en diferentes circunstancias. O sea, Guillermo lo puede revisar estando detenido o de pie y nosotros lo podemos revisar estando en movimiento constante. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, entonces, el sistema de referencia inercial es
las condiciones como en que cada persona lo ve. Sí, que tú las puedas ubicar bien. O sea, que tú puedas ubicar bien cuáles son las condiciones en las que una persona está viendo un movimiento y otra persona está viendo ese mismo movimiento, ese mismo fenómeno, pero qué condiciones tiene. En este caso ya vimos que tanto nosotros como Guillermo tenemos una velocidad constante, ¿no? O sea, eso está fijo. Lo que nos permite tanto ver el movimiento como el que está estático, que observen esto de manera muy similar en su comportamiento. O sea, tú tienes que tener muy claro qué pasa con ellos dos para que puedas observar algo nuevo, ¿vale? Sí está bien así como lo cuentas. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? No, profe. No. Bueno, ahora sí, ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a frenar en el mismo instante que frenó Susana? Esto es, pasamos de 22 metros por segundo a 21 metros por segundo en 3.5 segundos, ¿vale? Entonces va a cambiar prácticamente nuestro comportamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora ¿de dónde saldrían estos valores? Lo mismo, ¿no? O sea, yo inicialmente, ¿cómo voy? O sea, velocidad de Susana menos mi velocidad. Vamos a ponerle P de personal. Es igual a 27 menos 22, 27 metros por segundo menos 22 metros por segundo. Y me da 5 metros por segundo. Eso es partiendo de aquí. Pero después yo voy a cambiar mi velocidad final también. ¿A cuánto? A 21. Entonces la velocidad final de Susana menos mi velocidad final como persona. Susana pasó a ¿cuánto? A 20, ¿se acuerdan? Pues acuérdense que Susana pasó de 27 metros por segundo a 20 metros por segundo. Entonces, velocidad final de Susana, 20 metros por segundo, menos 21 metros por segundo. ¿Cuánto me da? Menos 1 metro por segundo. Al sustituir estos dos valores en mi aceleración, ¿vale? Yo sé que la velocidad final fue de menos 1 metro por segundo y la velocidad inicial, que era con la que estábamos de diferencia, era de 5 metros por segundo. Ahora tengo menos 6 metros por segundo entre 3.5 segundos. Y eso me va a dar un resultado completamente diferente, que aquí viene indicado. Menos 1.7 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya vieron cómo cambió? Ya no vi la misma aceleración en Susana, porque yo también sufrí un cambio en mi velocidad y por lo tanto sufrí una desaceleración en mi velocidad. Bueno, en mi comportamiento, no en mi velocidad. Una desaceleración en mi comportamiento, ¿no? ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, sí. Oh, ok. A ver, por ahí su compañero como que no se escuchó bien el micrófono. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, bueno, ahí sí pueden revisar el chat, me dice. Entonces, vean cómo ya al cambiar prácticamente nosotros el movimiento, forzosamente vamos a ver un sistema muy diferente. No sé si ustedes recuerden, por ahí, en muchos videos de ciencia que ponen en los documentales y todo eso, el, el fenómeno de las ondas de sonido cuando van chocando. El sonido que escuchan cuando pasa una sirena lejos, se va acercando hacia ustedes y luego se va alejando. ¿Sí recuerdan ese sonido? ¿Cómo se conoce ese fenómeno? Efecto Doppler. De efecto Doppler, ¿vale? Entonces, ese fenómeno de efecto Doppler es algo que ocurre cuando nosotros estamos viendo que los sistemas cambian, ¿no? O sea, los sistemas cambian, como en este caso yo tengo una desaceleración,
Susana tiene una desaceleración, y por yo tener una desaceleración, no voy a ver el mismo comportamiento que estaría viendo Guillermo, que está fijo en su sistema de referencia. Entonces, aquí viene el otro concepto. Un sistema de referencia no inercial presenta diferentes valores para ser analizados de manera consistente. Se tiene que cambiar la forma en que se analizarán los fenómenos físicos. ¿Vieron cómo un pequeño cambio produjo ya una diferencia significativa en una aceleración? ¿Esto qué quiere decir? Para efectos de un choque, por ejemplo, que Dios no lo quiera, supongamos que Susana choca. Entonces, si Susana llegara a chocar, Guillermo diría que ella iba a menos 2 metros sobre segundo al cuadrado en su aceleración. Y nosotros diríamos, no, ella iba a menos 1.7 metros sobre segundo al cuadrado en su aceleración. Y habría una discrepancia, ¿no? Si fuera a venir el ajustador, diría, bueno, ¿cómo fue que este choque que se provocó se pudo dar con dos aceleraciones diferentes? Yo tendría que tener un mismo sistema de referencia para poder sacar las conclusiones de lo que ocurriría en el choque, ¿no? Porque puedes tener el mismo resultado. Ahora sí que lo que te va a dar la aceleración correcta es que tú tendrías que considerar un sistema de referencias para la fuerza, o sea, el resultado del impacto, de cómo se dio el impacto, te va a poder a ti decir cuál fue la fuerza que realmente se aplicó y por lo tanto la aceleración que estuvo involucrada en esa fuerza, pero del resultado del choque, ¿no? Que veas doblada la fascia de manera cóncava unos 50 centímetros, por ejemplo, y que haya chocado con una masa de unos 200 kilogramos, por ejemplo. Entonces ya de ahí podrías tú calcular, bueno, derivado de otra herramienta, como podría ser la energía o la conservación de la energía y momento, yo podría encontrar cuál fue realmente la aceleración que experimentó Susana al momento del choque. Pero para un sistema de referencia no inercial, puedo ver que si un sistema cambia, va a cambiar forzosamente las mediciones que esté observando. Y si un sistema se mantiene constante, va a mantener las mismas observaciones de manera equitativa, así se vaya moviendo o esté detenido. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. Muy bien. Y bueno, esto nos da pie a lo que sería la primera ley de Newton, que dice así: un objeto permanecerá en reposo, equilibrio estático, o con movimiento uniforme, equilibrio dinámico, siempre y cuando no actúe una fuerza sobre él o la sumatoria de las fuerzas que intervienen sea igual a 0. ¿Vale? Que tiene que ver con la ley de la inercia, que cualquier objeto se iba a mantener detenido, equilibrio estático o con movimiento uniforme. Recuerden aquí no estamos hablando de movimiento uniformemente acelerado. Una aceleración implica un cambio en velocidad y por lo tanto ese cambio en velocidad implica que hubo una fuerza que se presentó ahí que hizo que este objeto cambiara tanto de movimiento, tanto de posición, ¿no?, como de la inercia que venía presentando. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Hoy? No. ¿No? Ok, medio raro el micrófono. Entonces, el primer caso, ¿cuál sería, jóvenes? Pues que yo tuviera mi objeto en reposo, ¿no? Yo tendría mi objeto en reposo, no hay movimiento, no hay alguna ley que intervenga ahí y pues la sumatoria de fuerzas en ese objeto es igual a 0. Yo solamente tengo una fuerza, de que es mi peso, que va hacia abajo. Tengo aquí el peso de mi objeto. Y por tercera ley, que vamos a ver más adelante, yo sé que tengo una fuerza que se opone, que se conoce como fuerza normal. ¿Cuál es el segundo caso? Yo tengo una fuerza que se le aplica en un extremo, pero tengo
esa misma fuerza aplicada en el otro extremo, de la misma magnitud, de la misma cantidad, pero en sentido negativo, y ambas fuerzas se cancelan entre sí. Si yo sumara la fuerza de A más menos la fuerza de A, pues esto sería igual a 0, y nuevamente no tendría movimiento en mi sistema. Un tercer caso, ¿cuál sería? Que yo tuviera una fuerza de empuje en mi cuerpo, o en el cuerpo que estoy analizando, que sería menos fuerza de A, y después tendría esa misma fuerza de manera positiva, pero en el otro extremo, de tal manera que nuevamente sumando las fuerzas, yo tendría una fuerza neta igual a 0 en mi sistema. Y bueno, esa sería. ¿Dudas con la primera ley de Newton? No, profe. Muy No. bien. Ok, todo va a mantenerse en reposo o en movimiento, siempre y cuando no haya algo que altere ese comportamiento. Segunda ley de Newton dice, si una fuerza neta Fn actúa sobre un objeto de masa m, la fuerza causará una aceleración a en la misma dirección de la fuerza. ¿Sale? Es natural, o sea, si yo hago un cambio en la fuerza, pues no, por consecuencia sé que no va a cambiar el peso, bueno, no va a cambiar la masa, perdón, no va a cambiar la masa, pero sí va a cambiar la posición, ¿no? Derivado de la aceleración. Recuerden, la aceleración es una cantidad vectorial, pero me habla de posición respecto al tiempo, ¿no? O sea, dónde voy a estar moviendo una partícula o un objeto. Ahora sí, yo sé que la fuerza que actúa sobre un cuerpo tiene que tener un cambio en la aceleración. Me falta poner la parte vectorial de la aceleración, ¿vale? Pero ahí está. Por lo tanto, si yo aplico una fuerza positiva, pues va a presentarse un movimiento. Y si hay una diferencia, que por lo regular podría ser la inercia, esta fuerza de B es diferente de la fuerza de A. O sea, las dos fuerzas son diferentes. Por lo tanto, al tener una diferencia de fuerzas, como puede ser la inercia de un cuerpo, y otra fuerza que lo está empujando o lo está jalando, y si las dos son diferentes, y fuerza de A es mucho mayor o mayor que la fuerza de B, por lo tanto presentará un movimiento y se presentará una aceleración dentro del comportamiento del sistema. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. Muy bien. Aquí lo comenta, ¿no? Pues la fuerza de A es mayor que la fuerza de B. Vamos a poner estos ejemplos para que vean más o menos cómo se comportan los movimientos a través de una fuerza. Yo voy a aplicar 5 newtons de fuerza a diferentes masas, de 1 kilo, de 2 kilos y de 3 kilos. ¿Qué va a pasar? Pues que efectivamente va a haber un movimiento, ¿no? Y ese movimiento va a ser proporcional a la masa que yo esté empujando. Entonces una fuerza de 5 newtons en una masa de 1 kilogramo tuvo un mayor cambio en la aceleración que una fuerza de 2 kilogramos con los mismos 5 newtons y con una de 3 kilogramos a los mismos 5 newtons. ¿Qué pasa si yo tengo la misma masa con la misma fuerza? Pues el movimiento se mantiene igual, ¿no? O sea, va a ser la misma aceleración, no solamente para uno, sino para diferentes cuerpos que tengan la misma masa y se les aplique la misma fuerza. Se les aplica la misma fuerza, se tiene la misma masa y por lo tanto el comportamiento va a ser el mismo para los tres casos. Si yo quisiera mantener el movimiento constante, pues tendría que cambiar ¿qué? Las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, si yo quiero que la masa de 1 kilogramo se mueva a la misma o tenga la misma aceleración que la masa de 2 kilogramos y la misma que la de 3 kilogramos, por lo tanto yo tendría que cambiar la fuerza que actúa sobre esas masas. No sería la misma. Una sería de 2, una de 4 y una de 6. Entonces voy a ver cómo las masas se mueven similares. O sea, es directamente proporcional la fuerza que se aplica al comportamiento que se presenta. Y por último, la tercera ley de Newton nos dice que las fuerzas que ejercen entre sí dos objetos en interacción son siempre iguales en magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Y nosotros lo conocemos como la ley de acción y reacción,
¿no? A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud en el sentido opuesto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Vale? Ustedes deben de recordar esto cuando nosotros en las preguntas que yo les hago, de conceptos, por lo regular vienen unas de un camión grande y un camión pequeñito, o un coche. Y la pregunta dice, ¿qué pasa si los dos chocan? O sea, ¿quién va a recibir mayor fuerza, el grande o el pequeño? Ambos la misma. Ambos la misma, es la respuesta, ¿sale? Es natural que nosotros, pues por la magnitud y el tamaño y lo que vemos prácticamente en algún choque, a veces que nos toca ver, pues pareciera que el de mayor peso o el de mayor masa imprimió mayor fuerza, pero eso no es cierto. O sea, el coche pequeño va a recibir la misma fuerza que que siente el auto grande. Lo que sí, como vimos ahorita en los gráficos, pues si es la misma masa, no va a ser los mismos movimientos, ¿no? ¿Se acuerdan que dejamos los 5 newtons, pero masas de diferentes tamaños? Y la de 1 kilogramo avanzó más rápido que la de 2 y la de 3 kilogramos, ¿no? Pero fueron los 5 mismos newtons que se aplicaron a las tres. Esa es la parte de acción y reacción. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. Bueno, concluimos el día de hoy esta sesión, jóvenes. La siguiente clase, que es la de lunes, voy a comenzar con sus compañeros viendo lo que es diagrama de fuerza, cómo generarlos, cómo construirlos, para ya empezar el análisis de dinámica, ¿sale? Para unas cuestiones de estática y de equilibrio de fuerzas. Profe, ¿el lunes no va a haber clase? Ay, sí es cierto, el lunes no, es el miércoles, perdón. Ah, Gracias ok. por recordarme. No, el lunes no hay clase. Igual ya, no sé si ya les notificaron los otros profesores que el lunes está feriado por lo del 20 de noviembre, que es el día de la Revolución. Por lo tanto no tendríamos sesión. Nos veríamos el próximo miércoles con sus compañeros y el jueves con ustedes. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, pues muchas gracias y les agradezco su asistencia el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves y el miércoles con sus compañeros del otro grupo, del 1FM2. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Hasta luego. Hasta luego.